Ok, pues bienvenidos a todos nuevamente con el pastor Alfredo Gavari en este nuevo video que dedicamos al estudio de la teología. Ya definimos la teología como el estudio, digamos, de las cosas divinas, de las cosas de Dios. Intentar comprender las cosas de Dios. ¿Podemos comprender a Dios tal y como es? Pues no. Alguien dijo, y es muy cierto, que para comprender a Dios tal y como es, tendríamos que ser también Dios. Eso es imposible, ¿vale? Somos simples seres humanos, pero que intentamos entender en la medida de lo posible, desde nuestra pequeñez de humanos, el propósito de Dios en nuestras vidas. Eso sí que debemos de intentar. No nos aventuramos en los estudios teológicos, ¿vale?, a definir cómo es exactamente Dios, qué forma tiene o tantas cosas más, ¿vale? Luego nos esforzamos específicamente en buscar la voluntad de Dios, ¿vale?, en aprender de Él, en dejarnos conducir por Él. Solamente eso. Intentamos comprender a Dios en esa manera, ¿vale? Ok, entonces nuestros estudios de teología se centran en lo práctico, ¿vale? No en cosas teóricas que no tienen fruto alguno, ¿vale?, sino en cosas que tienen sentido práctico para nosotros. Amén. Ok. Es un poco para aclarar esto, necesito hacer una aclaración. Nuestro movimiento en España, reconocido por el Ministerio de Justicia, tiene como nombre Roca de Salvación y Misericordia, ¿ok? Y nos consideramos como un movimiento, como un movimiento, se dice, ¿ok?, que está, digamos, vinculado con la Reforma Protestante, ¿ok? No tanto con lo que llama hoy día mundo evangélico, del cual sí nos queremos diferenciar, ¿vale?, para no ser confundidos, ¿de acuerdo? Ok, y dentro de este movimiento tenemos una escuela, digamos, una escuela de teología, de estudio teológico, que también tiene su nombre y que lo hemos llamado Centro Bíblico Protestante Emmanuel. Vamos a ver esto de cerquita. Este es el PDF. Tiene un centenar de páginas. Este es un primer volumen, hay varios volúmenes, ¿vale? Y este sería la primera sección de estudio para la preparación de ministros, ¿de acuerdo? Ministros. Ok. Entonces, vamos a ver, entonces, bueno, tendríamos como el título, ¿vale?, de nuestra escuela, Centro Bíblico Protestante Emmanuel. Bien, este primer volumen lo llamamos el conocimiento práctico, es decir, cosas prácticas que nos interesan, ¿ok?, para nuestro crecimiento, ¿vale? No vamos a tratar, no vamos a ir a lo profundo del estudio de doctrina, sin antes hacer este primer paso práctico, ¿de acuerdo?, para hacer una especie de chequeo espiritual, ¿ok? Y en esta primera lección vamos a ver lo que concierne a la Iglesia del Señor, ¿vale? Entonces, de primeras vamos a ver que hay una diferencia teológica importante entre la teología que nosotros enseñamos como teología
reformada protestante y la que se conoce como teología evangélica. Es un título que se da así, evangélica, ¿vale? Bien, otro día explicamos más si quieren sobre evangélicos, protestantes, bautistas y arminianos y calvinistas y lo que quieran. Ok. Bien, pero vamos a empezar con la iglesia porque es muy importante. Es, digamos, el primer peldaño para saber quiénes somos. ¿Vale? Yo siempre digo, es un dicho que siempre digo. Cuando un creyente no sabe dónde está, no sabe lo que tiene que hacer, ¿vale? No sabe dónde está, no sabe lo que tiene que hacer y encima no sabe quién es, lo tiene muy mal, ¿vale? Lo tiene muy mal. Por eso el creyente lo primero que tiene que aprender es a saber quién es, a saber dónde está y a saber qué es lo que tiene que hacer. ¿Ok? Vale. Entonces, bueno, voy a ponerme por acá. Y en algún momento igual me quito del medio. Ok. Tenemos aquí un poco el estudio, el plan de estudio de esta lección. No vamos a dar todo, lo vamos a tener que hacer en partes, ¿vale? Porque es bastante completo, bastante largo. Entonces, hablaremos de la definición de la iglesia, el carácter que tiene la iglesia, cómo la iglesia ha salido del fruto de una confesión, las comparaciones que tenemos en la Biblia con respecto a la iglesia, cómo define la Biblia a la iglesia. Vamos a ver un triple objetivo en esta iglesia. Vamos a ver las características de una verdadera iglesia y después veremos las ordenanzas que tenemos para la iglesia. La primera, el bautismo, y la segunda, la Santa Cena. ¿Ok? Bien, vamos empezando. Ok, vamos leyendo. Ok, ya les voy a descargar el PDF en la descripción del vídeo para que lo puedan tener. Puedan también estudiar con nosotros. La definición de la iglesia entonces es la siguiente, que la iglesia, palabra iglesia, viene del griego evidentemente, viene de un término que se dice eclesia es muy parecido a iglesia, eclesia, y la palabra eclesia no significa otra cosa que un conjunto de personas, ¿vale? Un conjunto de personas, eso es lo que se conoce con esa definición, eclesia o iglesia, ¿vale? Es un término, este término considero que es importante porque nos ayuda ya a poder refutar muchas doctrinas falsas o invenciones, ¿ok? Pero es importante, ¿vale? Entonces, nos dice que la palabra iglesia es la traducción de la palabra eclesia y que hace referencia a una asamblea, una comunidad de personas, ¿ok? Y nos dice que en los estados griegos este término era empleado para designar una asamblea de ciudadanos que estaban convocados para discutir sobre los asuntos públicos, ¿ok? Aprendemos también que el término eclesia o iglesia nunca ha designado un edificio, es decir, la iglesia no es el monumento, la iglesia no es el edificio, la iglesia somos usted y yo, pero no de manera individual, es decir, yo solo no soy iglesia y usted solo no es iglesia tampoco, y esto es una verdad muy importante, porque lo que Dios viene a buscar en esta tierra, ¿ok? Lo que Dios viene a buscar en esta tierra es su iglesia. Dios viene a bendecir su iglesia, ¿vale? Evidentemente nos bendice Dios de manera particular y autónoma, ¿vale? Es decir, individual. A usted Dios lo bendice, a mí Dios me bendice. Pero como recibimos, de la manera que recibimos realmente la bendición de Dios, es como iglesia, es decir, como asamblea, es decir, cuando ustedes y yo estamos juntos, en un mismo sentir, en un mismo pensar.
en un mismo hacer, en un mismo propósito. Cuando estamos en esas formas, en esas maneras, nos consolidamos como iglesia del Señor. Amén. Usted solo por su cuenta no puede ser iglesia, ¿vale? Los cultos en casa, los cultos en privado son necesarios, son, yo diría, imprescindibles, ¿ok? Hay personas que no hacen ningún culto personal en casa y solo se conforman con acudir a la iglesia los domingos o algún otro día entre semana. Okay. Y tenemos otro caso en el que hay personas que no asisten para nada a las iglesias, okay, y se conforman con visionar una predicación en internet, ¿vale? ¿Es malo ver una predicación en internet? Por supuesto que no, pero no te puedes conformar con eso, porque de esa manera no eres iglesia. Y Dios bendice lo que es iglesia. Dios bendice a su iglesia. Entonces, apartándote de la iglesia, quedándote de manera apartada, individual, ¿ok? Cortándote de la iglesia, resulta que sin darte cuenta estás dejando las bendiciones de Dios para tu vida. ¿Ok? Por lo tanto, es un tema importante, ¿vale? Vamos a seguir adelante. Ok. La palabra iglesia también a su vez viene de una raíz griega, ok, una locución griega que es ekkaleo, que significa llamado fuera de, ¿de acuerdo? Llamado fuera de. ¿Qué quiere decir esto? Que es como que has sido sacado de un lugar para estar en otro lugar. Y en ese otro lugar es donde te has consolidado como iglesia, como grupo, como asamblea. Amén. Vale. Aquí, ¿qué entendemos? Entendemos que si queremos ser considerados como iglesia, no podemos seguir perteneciendo a ese primer sitio de donde hemos sido sacados. ¿Vale? ¿De dónde hemos sido sacados? Hemos sido sacados de nuestras costumbres. Hemos sido sacados de nuestras desobediencias. Hemos sido sacados de nuestros pecados. Hemos sido sacados del mundo. Amén. Hemos sido sacados de nuestras prácticas carnales, okay, a las cuales no podemos volver. Entonces, de esta locución griega, ekkaleo, es de donde se toma esa raíz para formar la palabra iglesia. Amén. En este sentido, la persona que pertenece a la iglesia, como ha sido sacada fuera de un lugar para conformarse como grupo, como iglesia, como algo aparte, amén, dejaría de ser automáticamente iglesia si regresa al lugar de donde ha salido. ¿Ah? Bueno, seguimos entonces. Este término, empleado a las escrituras, indica también a aquellos que han sido llamados por Dios hacia sí mismos. Es decir, Dios nos ha llamado hacia Él. ¿Ok? La salvación empieza por un llamado. La salvación empieza por un llamado. Esto es muy importante en nuestra teología reformada. En la teología reformada enseñamos lo siguiente, que la salvación no comienza por una decisión personal. ¿Ok? Y en esto nos diferenciamos radicalmente con el mundo evangélico. El mundo evangélico, donde la doctrina es, en su mayoría, una doctrina dispensacionalista. Más adelante enseñaremos lo que es el dispensacionalismo. ¿Vale? Entonces,
en la doctrina reformada, miren, hay que hablar las cosas claras, Nosotros tenemos que agarrarnos exclusivamente a la palabra de Dios. Amén. No a una doctrina, ¿ok? No a una doctrina. Yo no sigo a Lutero, yo sigo a Cristo. Yo no sigo a Calvino, yo sigo a Cristo, ¿ok? Yo no estoy ¿cómo decir? A ver, para que me entiendan, voy a hacer esto entre comillas. Yo no pertenezco a una iglesia reformada, no, yo pertenezco a la iglesia de Cristo, ¿vale? Creo que me hago entender, ¿vale? Hombre, evidentemente, cada uno pertenecemos a denominaciones diferentes, evidentemente. Nosotros estamos en una denominación que tiene su carácter reformado, ¿vale? Y es lo que defendemos esta teología. Entonces, este término, ekkaleo, nos indica en las Escrituras que Dios nos ha llamado a nosotros, hemos sido llamados, ¿vale? Porque esta expresión idiomática del griego ekkaleo, la palabra esa kaleo, significa voz, significa llamar, ¿vale? Entonces, nuestra salvación, ¿dónde ha comenzado? Ha comenzado por un llamado, no por una decisión. No es porque yo decido. ¿Ok? Qué bonito sería, ¿verdad? Imagínense, vamos a tomar el ejemplo, un reo de muerte, una persona que está condenada. Sería muy bonito que esa persona se levanta y les dice al juez, ¿sabe qué? Yo decido que soy salvo. Entonces, salgo por la puerta y ya no tengo consecuencias. No funciona. Ok, eso no funciona así, ¿vale? No funciona. Necesita recibir lo que se llama gracia, ¿vale? Necesita recibir la gracia. Y aun cuando recibimos la gracia, tampoco es una decisión nuestra. Es decir, yo decido que el juez me dé gracia, me haga gracia. Eso tampoco lo puedo decidir. Como tampoco puedo decir que Dios me dé gracia. Tampoco puedo decidir eso porque no está en el ser humano decidir esas cosas. ¿Ok? Con esto no quiero decir de que Dios sea un Dios déspota, un Dios que maneja la humanidad como si fuese un títere en las manos de alguien, ¿vale? No es así, no funciona de esa manera, ¿vale? Muchas personas cuando critican la opinión reformada, cuando critican la teología reformada, o sobre todo cuando hablan de Calvino o de las doctrinas que explica Calvino, ¿vale? Muchas veces son mal interpretadas, pero muy mal interpretadas, ¿ok? Muchos de los escritos están sacados de contexto, ¿ok? Bueno, no entraremos ahora en doctrina, eso vamos a hacerlo más tarde. Preferimos empezar por todo lo que tenga que ser práctico para que usted avance en el Evangelio. Amén. Que usted tenga una base sólida. No sirve para nada estudiar doctrina y la base espiritual que tenemos es muy floja o inexistente, ¿vale? Debemos primeramente fortalecernos en el Espíritu de Dios por su gracia, con sus fuerzas, amén, estar consolidados en Él y después estudiar doctrina, amén, pero primero hay que fortalecernos en Dios, amén, hay que crecer espiritualmente, amén. Por eso considero básico, importante, amén, primeramente el estudio de todas estas cosas que son prácticas. Bueno, entonces, resumimos. La palabra iglesia viene de un término griego que se pronuncia eclesia. La palabra eclesia, a su vez, viene de una expresión idiomática
del griego que se pronuncia ekkaleo. Y kaleo significa voz, significa llamar. ¿Ok? Entonces, hemos sido llamados por Dios y ahí empezamos. Ahí empezamos. Entonces, como somos llamados y como somos obedientes, vamos detrás de Dios. Amén. Es importante. Como dice aquí al final, la soberanía de Dios tiene un lugar primordial dentro del concepto de la Iglesia. Aquí quien es rey, rey de reyes y señor de señores, es Dios. Eso lo tenemos que dejar claro desde el principio en la teología que tenemos que explicar, la teología reformada, el punto de vista reformado que es el cual yo enseño. ¿Ok? Entonces, no podemos apartar la soberanía de Dios, ¿vale? Si quitamos la soberanía de Dios, entonces estamos completamente perdidos. Voy a hacer una pregunta, después yo la contestaré, pero así meditan. La pregunta es la siguiente: ¿por qué la salvación es una salvación perfecta? Pueden parar el vídeo si quieren, pueden meditar un rato y después vamos a confrontar opiniones, ¿ok? Bien, ahí va la respuesta. La salvación es perfecta porque procede de Dios. La salvación es perfecta porque procede de Dios. Si la salvación procediese del ser humano, ya estaría manchada, ya estaría corrupta, ya sería inservible. ¿Ven? En la salvación no puede intervenir el ser humano. ¿Ok? En la salvación interviene solamente aquel que tiene que salvar, que es Dios. ¿Ok? Por eso he puesto antes la imagen del el reo de muerte, el condenado. ¿Ok? Él no puede decidir de que es salvo y se marcha por la puerta. No va a poder. Segundo, tampoco puede decidir que recibe la gracia. ¿Ok? Porque la gracia le tiene que ser entregada por el juez. Pero él no puede decidir, yo recibo la gracia del juez. No. ¿Ok? Es más, y esto quizás les vaya a chocar. Les vaya a chocar. Pero en el momento que recibe uno la gracia del juez, que la quiera o que no la quiera, poco importa. Porque ya tiene la gracia. Y puede decir, no, pero no la quiero. No, ya la tienes. Pero es que no he decidido. No, es que no importa que hayas decidido. Ya hemos decidido por ti. ¿Ok? Bueno, vamos a después hablar mucho más sobre esto, ¿vale? Intentaré siempre hacer los vídeos lo más amenos posible, no muy largos, no haciendo derivaciones, sino centrándonos siempre en el tema que nos concierne, ¿de acuerdo? Un instante que quiero ver. Ok. Ça va. Bon. Seguimos. Bien. Otra cosa importante que vamos a descubrir. Bien, miren. Dentro de esta interpretación de Eclesia, entran todas las personas llamadas a la salvación. Evidentemente, yo hago una pregunta. Ahora ustedes después contestan. Pueden hacer pausa también. Ok. ¿Cuántas personas han sido llamadas en la palabra de Dios? ¿Cuántas personas han sido llamadas en la palabra de Dios? ¿Ya? Ok. Ok. Pues todas
las personas han sido llamadas. Todas las personas han sido llamadas. Es decir, el llamamiento de Dios, este llamamiento de Dios, es a todas las personas, pero ahora viene lo fuerte, ahora viene lo importante, ahora viene lo que les puede hacer un shock, un shock. Aquellos que han estudiado solamente teología evangélica o que están acostumbrados a escuchar solamente teología evangélica, ¿vale? Esto tiene que ver con todas las edades, es decir, con todos los siglos. Dios ha llamado al ser humano desde el Génesis hasta nuestros días, sigue llamando. En la Biblia podemos decir, desde la primera página de Génesis hasta la última de Apocalipsis, ahí entran todas las personas que han sido llamadas por Dios, ¿ok? Es decir, desde la primera página de Génesis hasta la última página de Apocalipsis, todos esos son iglesia. Y ahora es cuando usted hace ¡ah! Ok, ahora es cuando usted hace su cara de sorpresa. Ok. Bien. En el mundo evangélico, en el mundo dispensacionalista, se cree en dos tipos de llamados. En la Biblia hay un solo llamado, amados hermanos, ¿vale? Solo hay un solo. Ustedes busquen en la Biblia, porque a mí solo me sirve la Biblia, la palabra de Dios, nada más. Las teorías humanas, las doctrinas humanas, las invenciones, los pensamientos humanos a mí no me sirven de nada, ¿de acuerdo? Entonces, en la Biblia nos habla del pueblo de Israel, ¿ok? Pero es que ese pueblo de Israel, según las Escrituras, lo vamos a ver, ¿vale? Lo vamos a ver porque está en la palabra, ¿vale? Según la palabra, según las Escrituras, ese pueblo de Israel, ¿ok? Ese pueblo ya era eclesia. Bueno, objeciones que salen, objeciones que pueden salir. Bueno, pueden decir, no, pero el término eclesia viene más tarde porque viene del griego. Ok, viene del griego. Bueno, contestación a esa objeción. La Septuaginta, que es el Antiguo Testamento escrito en griego, ok, contiene esa traducción eclesia, ¿vale? Se ha traducido un término hebreo en un término griego, ¿vale? Pero lo que nos importa es el núcleo del pensamiento divino, no solamente las palabras. Las palabras pueden ser hechas en diferentes idiomas, en chino, japonés, en alemán, en ruso, en todos los idiomas que usted quiera. Pero a mí lo que me importa es el núcleo del pensamiento divino. Entonces, a partir de ese núcleo del pensamiento de Dios, hay un solo llamado. Dios no tiene 2 o 3 llamados diferentes, ¿vale? Dios hace un solo llamado, y ese solo llamado es para una sola cosa, la salvación, ¿vale? La salvación. Entonces, lo vamos a ver, miren. Ok, dentro de esa interpretación de la Iglesia entran todas las personas llamadas a la salvación a través de las edades. El pueblo de Israel era también Iglesia, es decir, asamblea. El hebreo utiliza la palabra, en hebreo se utiliza la palabra, en el Antiguo Testamento, escrito en hebreo, utiliza evidentemente una palabra en hebreo, la palabra kahal. Kahal. ¿Ok? La cual, ¿ok?, es traducida en la Septuaginta, ¿ok?, la traducción en griego del Antiguo Testamento, por la palabra eclesiazo. Eclesiazo. Ok. Si vemos en nuestras Biblias, ok, en nuestras Biblias cojan, yo creo que la mayoría de traducciones van a ser así, ¿vale? La Reina Valera u otras versiones
pero más o menos tienen el mismo núcleo. A mí lo que me interesa es el núcleo del pensamiento, ¿vale? Entonces, en Hechos 7:38, lo buscan por favor. Ok, busquen Hechos 7:38, pueden pausar el video, lo buscan y seguimos. Bien, pues si lo tienen, leemos que dice, literalmente dice, este es aquel Moisés que estuvo en la iglesia del desierto. Bueno, ustedes van a decir, no, en mi Biblia no viene la palabra iglesia. Ok. Seguramente viene la palabra asamblea. Ok. Ahora, usted toma un Nuevo Testamento interlineal, ¿de acuerdo? Y va a buscar en ese Nuevo Testamento interlineal qué palabra aparece. ¿Ok? Porque la palabra que aparece es la palabra eclesia. Eclesia. Es decir, este es aquel Moisés que estuvo en la eclesia del desierto, es decir, en la asamblea del desierto. Porque la palabra iglesia, o la palabra asamblea, o la palabra pueblo, como está tantas veces en el Antiguo Testamento, para Dios es exactamente lo mismo. Amén. En la teología evangélica dispensacionalista sí que se hace diferencia entre pueblo de Israel e iglesia. O sea, son dos cosas diferentes. Dios tiene un plan para el pueblo de Israel, otro plan para la iglesia. Eso es según la doctrina dispensacionalista en el mundo evangélico. En la palabra de Dios, cuando estudiamos seriamente, y hablo seriamente la palabra de Dios, vamos a ver que Dios solamente tiene un solo pueblo, una sola iglesia, una sola asamblea, ¿ok? Y que tiene un solo propósito, ¿ok? Es que vaya a Dios, porque Dios nos llama, nosotros vamos donde Él, punto. Ok. Esta afirmación de que el pueblo de Israel es la asamblea de Dios, de que la iglesia de Dios es la asamblea de Dios, es un pilar importantísimo dentro de la doctrina reformada. Amén. Muy importante. Y lo vamos a ver porque tiene apoyo. No es una cosa que solamente digo, no, está solamente escrito en discursos de pastores reformados. No, no. Esto lo vamos a ver en la palabra de Dios porque es doctrina que se puede estudiar y enseñar. ¿Ah? Vamos a ver cómo en la palabra de Dios podemos demostrar cómo el pueblo, lo que llama pueblo de Israel, y hoy día iglesia, es solamente una sola cosa, no hay dos cosas. ¿Ok? No hay dos cosas, no hay dos planes. Dios tiene un solo plan. Amén. Un solo plan. Hay una sola humanidad, no hay dos humanidades. Porque sería mucha discriminación de parte de Dios. ¿Ok? Bien. Seguimos adelante. Ok. ¿Qué vamos a ver en el Antiguo Testamento? En el Antiguo Testamento nos vamos a dar cuenta que el pueblo de Israel, la asamblea de Israel o la eclesia de Israel, tiene un llamamiento, claro, el llamamiento es hacia la salvación. Eso no se discute, ¿vale? Los israelitas seguían la ley y seguían a Dios, no solamente por tener un trozo de tierra, porque eso es absurdo, ¿vale? Aquellos que enseñan que el pueblo de Israel guardaba la ley y guardaba el cariño a Dios solamente porque tenían una promesa de tierra, eso es un absurdo completo, ¿vale? El judío seguía a Dios por su salvación, por la salvación de su alma. Claro, había promesas terrenales específicas para lo que en el Antiguo Testamento se conoce como el pueblo de Dios, ¿vale? Lo que conocemos en el Antiguo Testamento como Israel. Tenían una promesa, ¿vale?
un trozo de tierra aquí abajo. ¿Ok? Bien, eso no quiere decir que la iglesia está exenta de promesas terrenales. La iglesia tiene promesas celestiales y promesas terrenales. Amén. Eso lo vamos a ir viendo. Bien, ahora dice, no se debe hacer diferencia en cuanto a llamamientos y propósitos. Claro, hubo un propósito muy específico con el pueblo de Israel, ¿vale? Un propósito muy específico. Primer propósito es crear una asamblea santa, es decir, el primer testimonio de la santidad de Dios en la tierra, ¿vale? Ok. Hoy la iglesia es el estandarte de la santidad de Dios en la tierra. ¿Ven? El propósito en el Antiguo Testamento de esa asamblea de Israel tenía también unas cualidades específicas, unos propósitos específicos. Por ejemplo, ¿cómo se dice en español? Creo que se dice en español sobreguardar, salvaguardar, ya está, le he dicho. Le he dicho, salvaguardar la palabra escrita, salvaguardar la palabra escrita. Dios habla al pueblo de Israel, a la asamblea de Israel, y les da órdenes específicas de cómo deben guardar la palabra escrita, ¿ok? Con piel de carnero, sin defecto, lavándose antes de empezar el trabajo. Solo los escribas, cualquier persona del pueblo de Israel no podía escribir, tenía que ser nombrado un escriba, ¿vale? Se tenía que pertenecer a una especie de casta para poder acceder a escribir la palabra de Dios. No cualquiera podía ser escriba, ¿ok? Los escribas conocían tan bien la palabra de Dios que podían decir el número de letras, el número de vocales, el número de consonantes. No se escribían, cuidado, que algún listo por ahí me va a decir que estoy metiendo la pata. A ver, en el hebreo las vocales no se escriben, ¿vale? Solo se escriben las consonantes. Las vocales se hacen por puntuación, ¿vale? Ok. Pero aunque no se ponían las vocales en el hebreo antiguo, se sabían exactamente qué vocales había que poner y qué vocales no se podían poner, ¿ok? Entonces tenían contadas exactamente todas las palabras, todas las letras, y se sabían de memoria los sonidos vocálicos que se necesitaban. Ok, bueno, le he dicho, vocálicos. Bien, entonces, propósitos del pueblo de Israel: testimonio de la santidad, salvaguardar las escrituras, y también una edificación de un templo visible al Dios Altísimo, ¿vale? Eso eran propósitos específicos. Ok, entonces, llamamientos y propósitos entre la Iglesia de Israel y la Iglesia Universal del Nuevo Testamento. Bien, esto es importante porque en ese tiempo Dios hace una elección. Aquí podemos abrir debate. ¿Por qué? ¿Qué pueblo eligió Dios? Yo no creo que a Dios le faltara inteligencia cuando elige su pueblo. ¿Ok? Pero díganme con toda sinceridad, ¿acaso Dios escogió al mejor pueblo de la tierra?
¿Escogió el pueblo más rico? No, había pueblos más afortunados. ¿Escogió al pueblo más sabio? Tampoco. Tampoco. ¿Escogió al pueblo más obediente? No. La característica del pueblo de Israel, y siempre es algo que Dios achaca al pueblo de Israel, es que es un pueblo duro de cerviz. Es decir, es un pueblo cabezón, es un pueblo desobediente, es un pueblo terrible. Terrible. De tal manera que en el monte Sinaí, Dios le dice a Moisés, voy a barrer a este pueblo de la faz de la tierra. ¿Ok? Ok, voilà. Sin embargo, Dios elige un pueblo. Dios elige un pueblo. ¿Por qué elige el pueblo de Israel? Podía haber elegido cualquier otro pueblo, pero eligió ese pueblo. ¿Por qué? Tiene un significado, es decir, que para la elección de Dios no es necesario ser muy inteligente. No es necesario ser muy bueno, muy buena persona, muy obediente, ¿vale? Pero si necesita solamente una cosa, tener el llamado de Dios. Ya está. Tienes el llamado de Dios, es suficiente. Entonces, insisto, la salvación volvemos a ver justamente por el ejemplo del llamado de Dios al pueblo de Israel. ¿Okay? Que no es un mejor pueblo de la tierra, pero tiene el llamado. Y lo importante es eso. Quizás usted y yo no somos las mejores personas de la tierra y tenemos un pasado, vaya usted a saber. Y sin embargo, Dios nos ha elegido. No tenemos el llamado. Eso es lo importante. Amén. Ok, es más que obvio que el llamamiento de Israel y del pueblo gentil han sido distintos. El llamamiento, ¿a qué me refiero aquí? Pues me refiero a ese propósito, porque hay cosas terrenales para el pueblo de Israel, propiamente. Dios les habla y les dice, te voy a dar este trozo de tierra. Okay. En cambio a los cristianos, a nosotros hoy día, no nos ha dicho, ve a conquistar tal país. Ok, eso es evidente, son cosas que son evidentes. Ok, bien. Creo que necesito hacerme más chiquito. Así. Ok, para no estorbar la lectura. Ok, la Asamblea de Israel recibe una promesa terrenal, la Iglesia del Nuevo Pacto una celestial. O sea, aquí pregunto, ¿recibieron promesa de salvación el pueblo de Israel? Pues hombre, sí. Sí, pero se hace siempre más evidente cuando uno lee el Antiguo Testamento. Lo que más se subraya es siempre esa promesa terrenal, la tierra prometida, ¿vale? Pero, claro, en segundo plano, lo que nos damos cuenta con la lectura de la palabra de Dios es también la promesa celestial, y la esperanza en que van a marchar con Dios. Ok, vamos a seguir adelante. La Asamblea de Israel recibió la Torá, instrucción para acercarse a Dios. Es lo que hemos hablado anteriormente. Amén. Ese propósito de salvaguardar la palabra escrita. En la Iglesia del Nuevo Pacto, Dios mismo se ha acercado al hombre para que reciba la palabra, el Logos. Este es el precioso milagro de la encarnación. En Juan capítulo 1 nos dice que Moisés recibe la ley. La ley dice que les fue dada por Moisés. Dice, en cambio, la gracia nos vino por Jesucristo, nos vino por el Hijo de Dios. ¿Vale? Juan capítulo 1. Entonces, esa instrucción, esa Torá, le fue dada a Moisés, ¿ok? En el Sinaí. Dios le da los mandamientos y le dice que por esos mandamientos tienen que regirse y tienen que vivir. Amén.
Ok, vamos a hablar otro día más adelante. Cuando entremos en doctrina hablaremos sobre la ley, las partes de la ley, la parte de la ley que sigue vigente, ok, todas esas cosas, pero hay que tomárselo con calma, ¿vale? ¿Qué seguimos aquí diciendo? Entonces, que en esta iglesia del Nuevo Testamento, ¿vale? Ha sido Dios mismo encarnado en Jesucristo, quien es el que se llama el Logos, ¿ok? No es que hayamos recibido una ley escrita como la ley de Moisés, sino que viene la palabra misma hecha carne. En Juan, capítulo 1, también nos dice, dice, y la palabra se hizo carne. La palabra. Voy a cambiar la palabra un poco para que lo asimilemos mejor. ¿Ah? Y la Torá y la instrucción se hizo carne y habitó entre nosotros. Ok. La asamblea de Israel concernía únicamente a los varones. La iglesia del nuevo pacto incluye hombres y mujeres. Bien. Pregunta. Aquí hago yo siempre preguntas trampa. Escribo cosas así porque quiero despertar la curiosidad del estudiante. Ok. ¿Acaso las mujeres del Antiguo Testamento no estaban llamadas a la salvación? Por supuesto, estaban llamadas a la salvación. Sin embargo, en el Antiguo Testamento hay un buen número de cosas que estaban reservadas exclusivamente a los varones y no a las mujeres. ¿Ok? Podemos criticar esto y decir, uy, pero qué tiempo más machista. ¿Ok? Qué tiempo más machista. Del cual no se le cedía a la mujer un privilegio dentro del servicio o dentro de esa asamblea. Ok. Pero también tiene un significado, evidentemente. Tiene un significado. ¿Ok? El significado no es otro que el siguiente. Lo vamos a entender rápidamente. Bien. Sigo diciendo. Entonces, desde el principio de la creación, Dios deja claro el papel de la mujer con respecto al hombre y el papel del hombre con respecto a la mujer. Hay una reciprocidad. ¿Ok? Hay una especie de intercambio. ¿Ok? Hoy día tenemos nuestro mundo, todas las naciones, el mundo en general, está dividido en dos pensamientos. ¿Ok? O dividen a la humanidad en dos pensamientos opuestos. Ok. O eres machista o eres feminista. ¿De acuerdo? O eres machista o eres feminista. ¿Vale? Esto no está en la Biblia. Esto no existe en la Biblia. En la Biblia no hay machismo, ni tampoco hay feminismo. Lo busquen por donde lo busquen. ¿Ok? Yo les pongo un desafío. Busquen un texto en la Biblia que hable de machismo. ¿Vale? Porque no existe, no hay. ¿Vale? No existe. En la Biblia lo que encontramos desde el principio de Génesis es lo que se llama la complementalidad. Complementalidad. No sé si está dicho perfectamente en español. ¿Vale? Es decir, que el hombre es el complemento de la mujer y la mujer es el complemento del hombre. Entonces, en esa asamblea de Israel, había tareas que Dios le dice específicamente al hombre, mira, yo quiero que tú hagas esto. ¿Vale? Porque es tu dignidad de hacer esto. Y cuando hagas esto, cuando cumplas esto, encontrarás tu dignidad. Y a la mujer
también le dice y le asigna sus tareas y le dice, quiero que hagas esto. Y cuando tú hagas esto, vas a encontrar tu dignidad. El mundo de hoy día es un mundo donde nadie encuentra su dignidad. El hombre no sabe si es hombre y la mujer no sabe si es mujer. Aquí no estoy hablando, por favor, no me confundan, no me malinterpreten con tendencias de sexo o con tendencias de género, ¿vale? Cada cosa se explica a su tiempo. Amén. Pero sí es cierto que desde el principio de los tiempos, desde Génesis hasta Apocalipsis, en toda la Biblia, Dios asigna ciertas tareas al hombre y ciertas tareas a la mujer, para que ambos puedan complementarse. Son distintos. El hombre y la mujer son distintos. Una mesa y una silla son dos muebles diferentes, pero que pueden complementarse para hacer una función muy hermosa, que alguien se siente y pueda comer. ¿Ok? Entonces, la Asamblea de Israel, la Asamblea del Antiguo Testamento, por así decir, ¿vale? Es una asamblea donde ya Dios dictamina ciertos roles para el hombre y para la mujer. ¿Ok? De esto hablaremos más adelante, ¿vale? No nos adelantemos. Bien, si tienen preguntas o demás, pues pueden hacerlo a mi correo electrónico, por favor, ¿ok? Y ahí les voy a contestar todas sus dudas. Ok, la iglesia del Nuevo Pacto, es una iglesia donde los roles están igualmente definidos, ¿ok? Pero donde se subraya donde se recalca, porque el Nuevo Testamento ya tiene que recalcar. Es decir, lo que se ha dicho anteriormente, ¿ok? Lo que se ha dicho ya anteriormente con respecto al hombre y con respecto a la mujer, es como que debe de ser nuevamente enseñado, recalcando nuevamente el rol del hombre, el rol de la mujer. Y evidentemente la complementariedad del uno y del otro. ¿Vale? Ok. Aquí nos habla, esto es una cosa específica del llamado Antiguo Pacto. En la Asamblea de Israel solo ministraba el sacerdote, y en la Iglesia del Nuevo Pacto es un sacerdocio universal. Explicamos esto. Dios elige un pueblo, Israel. Dios les da una tarea, salvaguardar la palabra escrita. Y Dios elige una casta dentro de ese pueblo para que se santifique, para que hagan las cosas con mayor orden que sus demás hermanos. Y para que no se preocupen de las cosas terrenales, a los sacerdotes los deja sin herencia. Cuando leemos el Antiguo Testamento, vemos que los levitas no tienen repartimiento de tierras como las otras tribus. ¿Por qué? Porque su herencia era Dios. ¿Ok? Es hermoso, ¿verdad? Eso es hermoso. Entonces, en el Antiguo Testamento, Dios hace ver la importancia del sacerdote. ¿Ok? Ojalá, todos esos conceptos sobre el sacerdocio, sobre la importancia del sacerdocio, sobre la santidad del sacerdocio, ¿ok? Lo entenderíamos también hoy día
cuando estamos sirviendo a Dios como sacerdotes delante del Altísimo. Amén. Bien. El sacerdocio es universal. ¿En qué sentido? Aquí hay que tener un poco cuidado, porque no hay que llegar a esa conclusión equivocada de que todos los miembros de la iglesia son sacerdotes. Eso es un error. Eso es un error. Como decir, todos los miembros de la iglesia son siervos. Eso es un error. Entonces, ¿el siervo qué hace? Entonces, el sacerdote o el pastor, ¿qué hace? Pues se toma sus vacaciones y que hagan el trabajo los laicos, los fieles de la iglesia. Ok. El sacerdocio universal significa de que es un sacerdocio abierto para todas las naciones del mundo. Es decir, que no solo son sacerdotes los que nacen de madre israelita y de la tribu de Leví. ¿Okay? El sacerdocio es universal. Significa que el sacerdocio se extiende para todas las naciones. Amén. Dios ha hecho de todas las naciones, amén, sacerdotes. Ok. Bueno. Vamos a ver. Entonces aquí, él dice, y esto es importante que lo aprendamos, ¿vale? Esto es en cuanto al llamamiento y propósito. Sin embargo, el medio de salvación es el mismo para ambas eclesias. Es decir, Dios no salva por un medio a Israel y por otro medio a la iglesia. ¿Ok? Sería el Dios más injusto de todo. No hay más dioses, pero ¿vale? Sería de verdad la cosa más injusta de Dios, si Dios haría eso. ¿Ok? Entonces, el medio de salvación es, y lo vamos a ver con la Biblia, con la palabra de Dios. No es una invención. Está en la Biblia, solamente tienen que leerlo. El medio de salvación para Israel, para el pueblo de Israel, en el Antiguo Testamento, y el medio de salvación para el Israel de Dios, como en el Nuevo Testamento Dios nos llama el Israel de Dios, a nosotros, a todos nosotros, en el Nuevo Testamento se nos llama el Israel de Dios. Entonces el medio de salvación es el mismo, no hay otro medio, ¿vale? Y nos dice aquí, es arrepentimiento y fe en Dios, y no hay más, ¿ok? Lo podemos leer en 2 de Crónicas, capítulo 7, verso 14. Abran sus Biblias, búsquenlo, léanlo y convénzanse. Amén. Y en Hechos 3:19. ¿Ok? Bien. Vamos a dar por acabada la lección de hoy sobre la iglesia. Vamos a ir poco a poco en el estudio teológico práctico, que es lo que nos interesa. Amén. Bueno, pues hermanos, que Dios les bendiga, que les haya servido de mucha bendición este estudio de hoy y nos vemos en un próximo video. Dios les bendiga.